Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos en Montonero. Bueno, el Perú está de alguna manera consiguiendo algunos niveles de gobernabilidad, está restableciendo algunos niveles de paz, de convivencia social, luego de las olas de violencia insurreccional que vivimos, que a nuestro entender buscaban quebrar el Estado de Derecho y organizar una salida de poder al margen de la Constitución. Decimos que el Perú viene superando este momento, pero en el balance de esta situación terrible para la experiencia republicana, quedan muchos temas de fondo, temas sí, que no pueden ser evitados en el presente y de cara al futuro. Uno de ellos, por ejemplo, quizás es cómo Lima, la capital, la costa, ha abandonado el sur del Perú. El Perú necesita el sur del Perú necesita un shock de inversiones, necesita un cambio histórico en la que se vea movilizándose a la costa y a la capital al encuentro del sur. Eso no puede continuar. Esa es una verdad, por ejemplo, que uno puede extraer como balance de este proceso de violencia. Pero el otro asunto que también queda en el tintero como elemento de balance es que el tema de la educación, el tema de la cultura, es un tema que lo atraviesa todo, que de alguna manera lo envuelve todo, ¿no? Y si, y si uno pudiera resumir los grandes problemas del Perú, los grandes desencuentros del Perú, uno podría llegar a una reducción simplificadora, pero a la vez reveladora: falta de educación. La educación no ha sido la herramienta moderna que nos ha permitido construir peruanidad, que nos ha permitido darle al Perú el lugar que se merece, no obstante que la economía y la inversión privada han hecho una verdadera revolución en este país. Y quizá ahí se pueda resumir el balance. El mercado, la economía, el crecimiento ha producido una revolución económica y social sin precedentes, pero la educación no se ha convertido en la herramienta integradora de una sociedad. Bueno, ¿por qué planteamos estos temas? Porque sucede que el señor José Dextre, expresidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, expresidente de FIPES, y también promotor de la Universidad Científica del Sur, y una persona que está vinculada a los grandes debates académicos sobre la educación, sobre la cultura, acaba de publicar este libro que se llama Alegatos de la Educación Peruana. Lo acaba de publicar. Y a nosotros nos parece importante, fundamental, empezar a reflexionar a partir de estos temas. Y el día de hoy hemos convocado al señor José Dextre, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Dextre, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Como siempre, un placer estar acá y agradecido por tu invitación. Bueno, hemos revisado y leído algunas partes fundamentales de este libro que se acaba de publicar, de este libro que acaba usted de publicar. Bueno, la pregunta sería, en medio, digamos, en medio de esta situación que hemos descrito, ¿cuáles son los objetivos que se propone este trabajo que usted acaba de presentar, este libro que acaba de escribir? Mira, creo que la situación que nosotros vivimos es una demostración, es una evidencia del problema que tiene nuestra sociedad de siglos, pero no como dicen, oye, 200 años, ¿no? Sino cómo se ha ido constituyendo ese ser social que se llama Perú. Cuando tú bien señalabas, hay una crisis de violencia, miremos cómo ha sido el desarrollo de la peruanidad. Hace 500 años llegan, ¿no es cierto?, a nuestras costas un grupo de españoles que no vienen a exterminar indios, ¿no es cierto? Como dice la Vienen, leyenda negra.
como Así dice. es, ¿no es cierto? Viene Pizarro y se casa con la hermana de Atahualpa, con Inés Hualpa, ¿no? Toda la nobleza quechua es respetada por 250 años. Qué bueno. La queja es, oye, necesito más colegios para la nobleza quechua, ¿no es cierto? ¿Y quiénes tenían además cultura? La nobleza española, pero los, digamos, súbditos, tanto de los curacas como de los corregidores, encomenderos en su momento, compartían mucho de ello. Entonces, tenemos una sociedad que tiene que reconocer su singularidad. Esa sociedad, como todas, ha convivido con problemas, y yo añadiría algo que también cuando tú señalas el sur, una geografía muy compleja. No son las pampas argentinas, ¿no? No son las llanuras americanas. Es un territorio geográfico donde si nosotros nos demoramos ahora 8 horas para avanzar 300 kilómetros a Huancayo, ¿no? Imagínate, fue lo que demoraba hace 100, 200, 300, 500 años. Esa complejidad de la sociedad, que cuando yo hago una analogía en el libro y arranco con el problema cultural de ese ser social que se llama Perú, ¿ya? Si tú tienes a una persona que anda metido en drogas, con problemas familiares, en conflictos, pero te das cuenta que esa persona tiene virtudes, pero evidentemente complejos, conflictos, ¿no? ¿Cómo lo sacas? ¿Ya? Lo sacas analizando, ayudándolo a que él analice su vida y a partir de allí, cómo la reinterpreta y cómo construye las virtudes. Eso es un poco lo que pretende el libro en una parte inicial para luego ir a cosas más concretas. Ahora, el tema de la educación y la cultura está tan presente, sobre todo cuando usted empieza su exposición señalando que los españoles llegaron al Perú no a exterminar indios, que respetaron la nobleza indígena por 200, no, casi 3 siglos, la nobleza indígena fue respetada, ¿no? Y cuando tenemos todas estas lecturas tan extrañas, tan mágicas, sobre el encuentro de estos dos mundos, sobre el proceso de mestizaje, son magias, son hechicerías que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, evidentemente, el Perú está en cuidados intensivos en términos culturales, en términos educativos. ¿Qué nos ha pasado, doctor Destre, para llegar a este momento? Porque, mire, yo le voy a dar un dato que yo particularmente a mí me impresiona, ¿no? Cuando se produce la independencia y llegan aquí Bolívar y San Martín, el 80% de las tierras peruanas estaban en control de las comunidades campesinas. Pero sin embargo tenemos esta magia que nos dice, ¿no? Los exterminadores de indios. ¿Qué nos ha pasado, cree usted? Bueno, es que como dicen, las verdades responden al interés del que es victorioso. Y creo que además en nuestra historia, desde Garcilaso de la Vega, hay una tendencia a verlo justamente con esos ojos. El victorioso era el español. Entonces, el español mestizo, ¿no? Ese español mestizo plantea su historia, ¿no es cierto? No es la historia europea, ¿no? Porque Francisco Pizarro sigue siendo el cuidador de cerdos que nos enseñan en el colegio. No es la historia quechua tampoco, es la historia ya del mestizo, desde ese inicio, ¿no? Y tú vas a tener una descripción de la cultura inca como un imperio romano prácticamente, ¿no? Cuando, a decir de muchos historiadores, más era un imperio teocrático, más era un tema cultural, se vinculaban, el señor de Chincha estaba en el Cusco, y venían los quechuas y establecían relaciones comerciales, de reciprocidad, de intercambio de alimentos. No había
una imposición militar, con, ¿cómo se llama? Con las mismas guaracas con las que han estado los manifestantes, ¿no es cierto? O sea, tú no ganabas no hacías una victoria. Entonces, creo que hay un problema de interpretación de nuestra realidad. El Perú ha tenido desde la independencia hasta Tupac Amaru, que es un curaca noble quechua, que se revela por problemas económicos, tributarios, y que desde el comienzo no tiene nada que ver con la independencia, ¿no? Hasta ese momento se respetaba todo. Y Mateo Pumacahua, prócer de la independencia, ayuda a derrotarlo. Y entonces, pero una vez que lo derrotan a Tupac Amaru, hay una imposición del mestizo y del criollo, ¿no? La imposición. O sea, mire, estamos tan, no sé cómo, bueno, uno podría usar la palabra, estamos tan hechizados, o algunos sectores del país están hechizados con estos relatos. Por ejemplo, habría que mencionar, siempre hay que recordar que en las batallas de Ayacucho y Junín, ¿no es cierto?, los ejércitos realistas, el 80% eran hombres del Alto Perú, es decir, quechuas y aymaras, santo Dios. Y en el ejército independentista, la mayoría eran europeos, mercenarios, que había muy respaldados además por la corona inglesa. Y por otro lado, habría que recordar que hasta 1830 el sur del Perú estaba rebelado en defensa del rey. No estaba buscando un inca, como suelen decir los historiadores de izquierda. Estaban buscando un rey. Estaban buscando el restablecimiento de su monarca, el que les había dado las tierras y los títulos. Entonces, ¿qué hacemos, doctor Dextre? Porque hemos visto los rostros de los hermanos puneños, de los hermanos cusqueños, de gente de las alturas de los Andes. Hemos visto los rostros de una furia, con un entendimiento, con un relato, con una narrativa que parecía decirnos, ellos son los enemigos, cuando en realidad ellos siempre fueron realistas, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué la cultura, la educación se ha trastocado tanto? Yo creo que evidentemente es un proceso en el que estamos, ojo, hace 60 años, una persona de raza negra se tenía que parar en algunos estados de Norteamérica para hacer el sitio, ¿no es cierto? Hace 80, 90 años, ¿no? Los nazis, no por cuestiones raciales, sino más étnicas, te masacraban a judíos que tenían el mismo color de piel. La sociedad va evolucionando. Entonces, nosotros hemos pasado de una sociedad prácticamente multicultural, que se respetaban dos culturas, a 1780, Tupac Amaru se impone la cultura europea y de allí vienen tus antiguos virreinatos, perdón, tus antiguas dependencias. Imagínate que en 1980 nosotros pues controlábamos toda América, comienzan a independizarse Chile, Argentina, ¿no? Y comienzas a hablar de que hay que romper con la independencia y oye, todos los sectores económicos nacionales, ¿no? De ese virreinato peruano, no les convenía. Entonces, hay un cambio, se impone una cultura, desaparecen los títulos nobiliarios, empieza resentimiento, hay temor natural en las sociedades. El tema es cómo construyes y educas para la integración. En ese ser humano, si yo tengo ese ser humano que tiene una serie de virtudes, pero que ese señor anda peleado con la mamá, peleado con el hermano, y viene alguien y lo único que le dice es, oye, sí, mátalo, golpéalo, es de lo peor. Un Aníbal, ¿cómo se llama? Torres, ¿no? O viene alguien y te dice, por tu salud mental, ¿sabes qué? Oye, Pepe, tú tienes una serie de fortalezas, ¿no? Tú tienes tantos recursos que podrías ser líder, eres inteligente, eres emprendedor yendo al país, tienes recursos mineros, pesqueros, de turismo, etc. ¿Quién está diciendo eso? ¿Ya? O sea, culturalmente debemos reconocer este problema para modificar Doctor cómo Dexter, educamos y cómo vendemos una visión de futuro que nos empodere.
Doctor Dextre, ¿se puede decir que estamos en una guerra cultural porque algunos promueven este tipo de culturas, de la polarización, del enfrentamiento? ¿Estamos en una especie de guerra cultural, cree usted? Sí, porque además hay dos filosofías de cómo se construye el desarrollo, ¿no? El marxismo te dice la lucha de clases, el odio, ¿no es cierto? El señor feudal debe ser asesinado por el siervo, el burgués debe ser asesinado por el proletario, porque la revolución es violenta, hay que tomar el poder, ¿no es cierto? Y tienes otra manera de ver el mundo en la cual tú crees que es el amor, el ansia de bienestar la que construye el desarrollo. Entonces, en nuestros países ha habido, y realmente de una manera débil, porque no han tenido éxito, ¿no? De una manera débil, ha habido la penetración fuerte, o sea, recordemos en los 60, 70, ¿no es cierto? Este, hasta el cantante Piero, ¿no es cierto? Era de izquierda, tú escuchabas a Mercedes Sosa, escuchábamos a Silvio, ¿no? Ha habido una presencia cultural muy fuerte de valores progresistas que encubren una ideología de clases. Eso no fue enfrentado. Entonces, ahora lo que hemos vivido ha sido nuevamente ese enfrentamiento. Se les apareció la Virgen a ese 10-16% que cree en la lucha de clases con la victoria de Pedro Castillo. Y, y, y digamos, ¿cuán importante es subrayar esto de la guerra cultural, la educación y la batalla por proyectos? Digamos, durante el gobierno de Castillo hemos vivido un intento del sector de educación, no en la educación superior, porque parecía que era una batalla posterior, pero hemos visto un intento, una estrategia de control de la educación básica del Ministerio de Educación, del PENATEP de orientación maoísta, no solamente por controlar la carrera profesional, sino también por controlar la currícula. Y santo Dios, cuando sucedió 3 décadas atrás el terror de Sendero, todos los observadores, los historiadores decían que esa guerra vino del aula, de la escuela, que fue una guerra de maestros y estudiantes, que fue un terror de maestros y estudiantes. Entonces, esta idea de la guerra cultural en la educación lo atraviesa todo, aparentemente. Yo te diría, y permíteme una corrección, Víctor Andrés, Por yo te supuesto. diría, Movadef ya controla, ha ganado a la educación básica pública. Ah, mire. La organización de Perú Libre se da fundamentalmente sobre la base de Movadef, el serronismo, que es un castrismo, y Patria, Patria Roja, que ya a la vez más aburguesada, ¿no? Pero Patria Roja, partido maoísta. Básicamente todos los sindicatos de los docentes están controlados. Y los docentes, miras una serie de estudios del propio César Guadalupe, si no recuerdo mal, o de Raúl Choque, ¿no? Sobre la problemática del docente, y es un docente que tiene un nivel de resentimiento muy fuerte con el Estado peruano, porque siente que su remuneración no es la adecuada. Pero además tiene debilidades formativas enormes que hemos estado tratando repetidamente de resolverlas capacitando. Y no puedes, ¿por qué? Porque la educación, es duro, ¿ya? Pero la educación básica pública no atrae al mejor. Hay un porcentaje minoritario. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo Castillo, con Maraví, creo que al día siguiente, el 29 o el 30 de julio, reconoció al FENATEP. O sea, la educación básica pública está controlada por esas ideas. Antes, en la universidad, en la década previa a Sendero, la universidad, educación superior, es la que está, la predominancia de las ideas maoístas es más fuerte. Ahí no era tanto la educación básica pública. Recién Patria entraba a la educación básica pública, Horacio Ceballos. Pero en nuestras universidades, en la época que vivimos, yo entraba y tenía la cara de Mao. Y la mayor parte de lo que estábamos haciendo política éramos maoístas, ¿no? Y tenías otros castristas, ¿no? Entonces, la ideología de ese momento y de la docencia incluso estaba controlada por ellos. Luego de eso,
viene este retiro de la discusión política, ¿no? Fujimori, hay el retiro y nos quedamos en el tema técnico. Y otro problema serio de la educación, valores, ¿ya? Que es lo que tratamos de ver en el libro, ¿no? Valores, la corrupción, la honestidad no se enseña con el curso de educación cívica. La educación democrática, ¿no? Participar no se enseña en un curso de educación cívica, se enseña con el ejemplo. Y cuando yo tengo un profesor que me cobra por aprobarme, porque se considera mal pagado, cuando tengo un líder político que es acusado de corrupción, en la DIROES vamos a tener a Toledo, a Castillo y a Fujimori dentro de poco. 3 presidentes, y los otros están con detención domiciliaria. Eso es ejemplo. Eso es ejemplo. Y si no los metes rápido a la cárcel, entonces el crimen, ¿no? Tiene sicarios. Hace 10 años no nos imaginábamos que íbamos a estar como Colombia o México. Doctor Dijkstra, digamos, qué importante ha sido, sobre todo mirando la época de Castillo, ¿no? El año y medio de Castillo, yo particularmente tengo que reconocer, cometió un gravísimo error al subvalorar la amenaza que representaba este gobierno, ¿no? Este, lo vimos después del 7 de diciembre con el proceso insurreccional. En realidad esto era un proyecto, Castillo era una especie de marioneta, ¿no? Puesta arriba, que entretenía un poco a las derechas, a las centros izquierdas, pero el Estado estaba siendo colonizado y utilizado para un proyecto totalitario de décadas, de décadas. Entonces, pero lo que no vimos ahí, y ahora reparo en eso cuando usted dice que el Movadef controla la educación, la enorme importancia de la pluralidad en la educación. Y qué importante, de alguna manera, se convirtió el sector privado como un muro de contención de este intento de desarrollar una visión totalitaria en el sector educación. El sector privado en la educación básica tiene 1/3 de la matrícula. En la educación superior tiene 2/3 de la matrícula. Digamos, más allá de los temas de calidad, porque siempre el sector privado de la educación en las pruebas PISA ha quedado largamente y lejos, largamente superior al sector público. Más allá de eso, qué importante la presencia del sector privado para desarrollar una resistencia y seguir afirmando la pluralidad en la educación. ¿Qué reflexión tiene al respecto luego de la experiencia de Castillo? Mira, cuando tú hablas del sector privado, ¿cómo ha sido educada la sociedad? En el colegio. El sector privado es corrupto, ¿no es cierto? Cuando Susana Villarán llega al poder, ¿no? Digamos, coge la bandera de la honestidad. Hoy decimos, la corrupción no es propiedad ni del empresario grande, ni del empresario chico, ni del pobre, ni de la izquierda, ni de la derecha. Somos una sociedad educada en la corrupción al margen de el color político, al margen de si tienes más o menos plata. Puede ser un señor con una empresa millonaria, corrupta, o puede ser el señor constructor de un pueblo de la sierra. ¿Qué es realmente la empresa privada? Y las instituciones privadas en educación, es la libertad de pensar, la libertad de emprender, la libertad de construir tu sueño, el sueño que tienes. Esa libertad te hace que pagues impuestos y con esos impuestos funciona la sociedad. El mismo Pepe Mujica lo decía. Entonces, lo privado, cuando o sea, nos han querido educar en que lo privado era corrupto, mediocre, mercantilista, etc. La realidad nos mostró, oye, eso no es propiedad de lo privado, eso es propiedad del Estado, entonces de los izquierdas y las derechas. Lo que sí es propiedad del emprendimiento privado es la libertad. Yo me arriesgo, yo pongo todo mi esfuerzo, yo crezco con mi familia porque hay libertad de empresa y porque hay libertad de pensamiento. Y eso no es derecha, eso es una ideología de democracia.
es una ideología Bueno, liberal, humanista. es el camino que han transitado las sociedades que han alcanzado el desarrollo. Así Así de es, simple, así de así simple. es. Ahora, digamos, como tema final quisiera volver, doctor Dextre, al tema de la guerra cultural, ¿no? A veces los políticos, los actores públicos, incluso los propios empresarios, creen que el tema de la guerra cultural es una frase más que se suelta al viento, ¿no? Mire, yo quiero plantearle, por ejemplo, el tema de la riqueza y la pobreza, como tema cultural, como tema conceptual. Los marxistas dicen que los trabajadores crean la riqueza como tal, es decir, que la riqueza viene del trabajo social de los obreros, de los trabajadores de la fábrica. Si eso fuera totalmente cierto, no habría ningún problema en el Perú porque podríamos crear 200 empresas estatales, los trabajadores, como pasó en el Velascato, y los trabajadores podrían trabajar con frenesí y no habría pobreza, crearíamos riqueza, o no hubiera pasado lo que pasó en la Unión Soviética, donde se crearon miles de empresas y los trabajadores empezaron a trabajar con frenesí y bueno, solo crearon pobreza. Únicamente las sociedades que han aceptado que el innovador, que el empresario es el que crea la riqueza porque consigue precios en los mercados, son las sociedades que se han desarrollado, pero sin embargo, esta idea cultural, como usted ha señalado, está metida en la escuela, está metida en los partidos políticos. Castillo ha dado 3 decretos laborales que ahogan a la inversión privada y el Congreso no se atreve a derogarlas porque creen que están favoreciendo a los empresarios. Creo que hay dos formas que se está analizando el mundo. ¿Cómo? ¿De dónde surge la riqueza? La riqueza surge fundamentalmente, por un lado, del ahorro. Yo no puedo emprender nada si no ahorro. ¿Ya? Es la base de la inversión. Una vez que invierto, tengo que estar convencido de que además el otro elemento que me va a poder ayudar es el conocimiento. Conocimiento más ahorro genera riqueza y hacer riqueza es hacer el bien. Eso es lo que tenemos que educarnos, ¿no? Conocimiento, ahorro, trabajo, genero inversión y la inversión, hacer riqueza es hacer el bien. ¿Por qué? Doy empleo. En la medida que hay más inversión, las remuneraciones suben. En la medida de que hay inversión, hay impuestos. Es increíble cómo la mayor parte de la sociedad nuestra, sectores populares mal educados, no saben qué cosa es un impuesto y para qué sirve. ¿Quién paga? Cuando tú le dices a un señor que tiene su taxi o su bodega y le dices, ¿sabes qué? Si tú fueras una gran empresa, no pagarías el 5%, si es que es formal, ¿no? Pagarías el 30%. O sea, todos los meses, si tú tienes 1.000 soles de utilidad, le tienes que dar 300 al Estado. No saben. ¿Y para qué es esa plata? ¿No es cierto? Para todos los servicios que te van a dar. Entonces, ese concepto en esa guerra cultural que tú bien señalas, crear riqueza es hacer el bien. El desarrollo surge de la inversión. Para invertir, ¿qué requieres? Conocimiento. ¿Cuántos empresarios tenemos exitosos no por su color de piel, ¿no? Sino porque tienen conocimiento? En América Latina, dentro de esa guerra cultural, se pretende asociar, ¿no? Porque también hay una historia diferente, ¿no? La mayor parte de los que tienen plata son blancos. Puede ser, pero hay gente de todo color. Tú te vas a cualquier club y a cualquier restaurante, te vas al Congreso y encuentras gente de todos los colores. No sé, ese No, racismo es una no, fantasía. al contrario, ahora la mayoría de los empresarios son migrantes andinos y a veces surge un racismo a la inversa. Al contrario, no, eso es un mito que se alimenta en los sectores andinos más excluidos, ¿no? Así es. Lima es la principal ciudad andina del Perú. Y es real que ahí no el modelo económico, la implementación de los excedentes del modelo económico ha fracasado por corrupción y por ineficiencia de organización del Estado.
yo tengo canon en las zonas del sur, tengo una serie de recursos de tributos, pero ¿qué falla? La organización, las regiones, ¿no? Mal diseñadas. ¿Y qué falla? La corrupción, problema de valores. Eso es el problema que tenemos. De acuerdo, doctor Destre, yo le agradezco infinitamente por estas declaraciones, por estas reflexiones. Y bueno, a los televidentes, les volvemos a mostrar este libro del doctor Destre que se llama Alegatos de la Educación Peruana, en la que se tratan, se abordan estas reflexiones. Bueno, es hora, pues, en medio de este tráfago, de este vértigo de acontecimientos políticos, de ponerse a pensar en el mediano y largo plazo. Y este libro ayuda fundamentalmente a este proceso. Muy agradecido, doctor Destre. Muchas gracias a ti, Víctor Andrés, muy amable. Gracias a usted. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.